Anunciábamos al comienzo del programa la presencia de la senadora nacional Cristina Fiore, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias. Muy Pregunta amable. obligada, ¿no? En esto Sí. que la economía ha demostrado en los últimos días, especulaciones financieras, algunos atribuyen esto a, digamos, los resultados que hubo en la provincia de Buenos Aires con respecto a las elecciones, un dólar que se dispara. ¿Le preocupa la situación económica del país, senadora? Sí, por supuesto, la situación económica creo que evidentemente nos preocupa a todos y esto ha generado medidas como las que usted anunciaba en un principio, que es la actualización del salario mínimo vital y móvil. En el Congreso de la Nación hace muy poquito hemos sancionado una ley que también es muy importante, que tiene que ver con la actualización de la asignación universal. La asignación universal tiene un determinado monto y se ha atado la asignación universal al que se aplique, digamos, la fórmula polinómica que se tiene en cuenta para ir actualizando las jubilaciones y pensiones, lo cual significa que a partir de marzo del año 2016 la asignación universal se va a actualizar 2 veces, en el mes de marzo y en el mes de septiembre. Esto echa por tierra las especulaciones que se hacen desde algunos sectores, ¿no? Cuando se dice si gana tal o cual, la asignación familiar va a desaparecer. Es como que ustedes dijeron, esta es una medida política por primera vez, digamos, como política pública que se establece directamente para nuestro país, lo cual va sentando un precedente. ¿Estamos creciendo en este sentido? Mire, a mí me parece que la asignación universal, que se criticó mucho en un principio en su implementación, si uno analiza algunos informes que ha dado incluso el mismo BID que salía hoy en algunos medios locales, dan cuenta cómo la asignación universal ha ayudado mucho, primero a rescatar gente de la línea, no de pobreza, sino de indigencia, y fundamentalmente apunta a 2 herramientas que creo que son necesarias para que una persona pueda tener futuro. Una de ellas es la salud, porque quien quiere cobrar, digamos, la asignación universal debe mandar a sus chiquitos a los centros de salud y tienen que cumplir con el plan de vacunación. Y lo otro es el aspecto educativo. No hay futuro para una persona si no tiene salud y si no tiene la posibilidad de la educación. Y se ha demostrado cómo estas políticas públicas han permitido, por un lado, el tema del crecimiento de la clase media dentro de lo que es Latinoamérica. Nuestro país está primero o segundo en lo que es el crecimiento de la clase media en los últimos 10 años y cómo se han ido revirtiendo algunos procesos. Entonces, a mí me parece que este ha sido, en este sentido, un instrumento fundamental que yo creo que ya es una suerte de política de Estado, ¿no? Que creo que es la asignatura pendiente que tenemos los argentinos de, independientemente de las fuerzas políticas o las alianzas que se tejen hoy en día, el poder tener la madurez suficiente de ponernos de acuerdo y decir, bueno, este tema no se toca, así suba de un sector o de otro al gobierno, porque se ha demostrado con el transcurso de los años que ha sido una buena política. En este aspecto, fíjese usted que en las elecciones que ganó por un acotado margen Rodríguez Larreta, cuando habló el candidato a presidente Macri, hizo alusión a la importancia de la asignación universal. Y en este sentido me parece que, como bien usted señalaba, más allá que la asignación universal nace en el año 2009 y a través de decreto, ya es una política de Estado que no creo que esté en ningún candidato a presidente sacarla, ¿no? Ahora, senadora, usted siempre ha militado fuera de lo que es el justicialismo, sin embargo se ha sumado a este proyecto que encabeza hoy Cristina Kirchner. ¿Usted tiene algo para criticarle a la gestión de Cristina? Mire, yo creo que primero 2 cuestiones. Me he sumado a partir del frente que integra el gobernador Urtubey con Andrés Soto, que es el presidente del partido en el cual milito. Pero independientemente de esa situación, yo creo que es un gobierno que ha hecho algo muy importante. La Argentina del 2016, que es la Argentina que deja Cristina Fernández, no es lo mismo que la Argentina que estaba quebrada en el 2001. De todos modos, creo que obviamente es un país distinto. Creo que los desafíos que ha asumido este gobierno, que tiene que ver con el tema de la pobreza, con el tema de la indigencia, con el tema de tratar de igualar algunas cuestiones, ha sido una lucha que se ha dado satisfactoriamente, más allá de un montón de cosas que
hay que ver y que modificar incluso en algunas situaciones, pero sí, creo que la Argentina en el 2016 plantean desafíos muy importantes. Tenemos muchas materias pendientes. Hay muchas. A su parecer, ¿cuál es la que más le preocupa? A mí la que más me preocupa es un poco la que está vinculada con el reclamo que hace la producción salteña. Yo creo que lamentablemente no se trata de la misma manera, o se trata de la misma manera a situaciones desiguales. ¿A qué me refiero? Siempre nos sucedió lo mismo como provincia del norte y pequeña que no tiene incidencia en lo que es el resultado electoral. Sí, un 3% nada más. Imagínese. Pero me parece que eso es lo que nosotros tenemos que empezar a modificar y en ese sentido el rol de los legisladores nacionales es fundamental, porque no podemos tratar de la misma manera a situaciones distintas. No es lo mismo la producción de la pampa húmeda que tiene ahí nomás el puerto que la situación de una provincia como la nuestra que en flete nomás tiene que recorrer entre 1.300 y 1.500 kilómetros. Entonces hay una cuestión de infraestructura que es muy importante, que hay que empezar a trabajar. De hecho, se está haciendo un esfuerzo grande. ¿Le cuesta mucho a ustedes como legisladores de provincias pequeñas lograr que se reconozca esto y realmente plasmar en leyes que sean beneficiosas para la provincia? Porque esto es un reclamo que viene desde hace años. Efectivamente. Lo mismo nos pasaría si hablamos en el tema de rutas, una gran materia pendiente. La ruta 50, ¿no? Orán-Pichanal hace 8 años en la misma situación. ¿Qué pasa? ¿Hay un doblegamiento político hacia el gobierno de turno constantemente que Salta no logra sus cometidos? No, yo creo, es más, se ha dado un avance que para mí es fundamental, que tiene que ver con el ferrocarril General Belgrano, que es un reclamo que, como usted señala, de hace muchísimos años y que hoy se está haciendo realidad. Yo estuve hace un mes más o menos en la localidad de Tartagal, viendo específicamente el avance del ferrocarril General Belgrano. Y una de las cosas que a mí más me impactó es algo que se ve a simple vista, que es cómo la selva le había ganado a las vías del ferrocarril y cómo incluso existían asentamientos ahí. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención. Lo tenemos acá en Parque General Belgrano. En Parque General Belgrano, pero en el caso de la selva, me gustaría incluso, después le voy a acercar las fotos para que usted vea, porque la verdad que hay una foto aérea que se ha tomado que es elocuente. Está toda la selva, todo verde, y de golpe se ve un senderito gris, que es el ferrocarril que va a empezar a transitar por ahí, concretamente es el C15, que es el que nos lleva a Bolivia, y es un trabajo muy importante que hizo el gobierno de la Nación con cooperativas locales, con lo cual se le ha dado mano de obra a la gente del norte de nuestra provincia, y han empezado a ganarle a la selva y empezaron a aparecer las vías, y lo que me pareció también interesante es que la gente del lugar no se llevó un solo tornillo de toda esa infraestructura, porque siempre han tenido el sueño que después de 30 años de postergación el ferrocarril vuelva a funcionar. Entonces este avance y este paso que ha dado el gobierno nacional en conjunto con el gobierno de la provincia después de peregrinar años de años, para mí es muy importante. Sin embargo, obviamente no nos tenemos que cruzar de brazos porque está el problema de las rutas, como bien usted señala, tenemos el tema de la ruta 50, tenemos el tema de la ruta 34, que es una que tiene mayor índice de siniestralidad. Nosotros hemos avanzado a raíz de, en este sentido, el ingeniero Blosser, que es el delegado de Nación acá en la provincia de Vialidad Nacional, hemos avanzado hasta el proyecto de extensión de los carriles de la Ruta 34, sobre todo en el tramo Rosario de la Frontera y Metán, pero quedamos hasta el llamado a licitación y ahí estamos a la expectativa. Con el tema de la Ruta 50 también. La Ruta 40, la Ruta La Merced, Carril. Bueno, esa es la 68, que también tenemos todo el problema de inundaciones. Hemos trabajado algo con el intendente de La Merced, Juan Ángel Pérez, pero la verdad que es una deuda pendiente. Yo creo que es el desafío que estuvo y que sigue estando, el tema de la infraestructura y la cuestión tributaria para tratar de equiparar un poco en la competencia. Porque han ido mutando las demandas sociales. No cabe duda de eso. Hoy es como que la gente clama justicia. Hemos tenido muchos episodios a nivel nacional donde se ha vulnerado o se ha puesto la justicia sobre el tapete. Últimamente la participación, digamos, directa del gobierno o alguna incidencia política con respecto al nombramiento de los
jueces subrogantes a nivel federal. ¿Qué opinión le merece al respecto, siendo miembro de la Comisión de Justicia del Senado? Sí, la que trata el tema de los jueces no es la Comisión de Justicia, sino la Comisión de Acuerdos, pero de todos modos uno participa dentro de un determinado bloque. Todo lo que es la cuestión de las subrogancias y demás, la verdad que no está muy claro dentro de lo que es, bueno, en la Constitución no está, hay una ley específica y hay una discusión si se necesitan los 2/3, si no se necesitan los 2/3, pero mire, yo creo que es importante que las vacantes se cubran, porque cuando uno habla de inseguridad, la parte que a veces nosotros no advertimos es que, por lo general, relacionamos la seguridad con la presencia policial y lo que no relacionamos es la seguridad con la actuación de la justicia. En lo personal, soy parte de aquellos argentinos que está bastante cansado, o cansada en mi caso, de delincuentes que entran por una puerta y que salen por la otra, que la policía hace todo el esfuerzo de meter preso a determinados personajes y que después resulta que la justicia le permite determinadas salidas. ¿Se inmiscuye la política en el nombramiento de estos jueces? Mire, guste o no guste, la política siempre está presente. ¿En qué sentido? Cuando uno analiza hasta la propia Constitución, se establece que la designación de los miembros del Consejo de la Magistratura, de la designación de los ministros de la Corte y demás, pasan por órganos políticos. Yo creo que el hecho que sean los políticos que lo analicen no está mal. Lo que ocurre es hay todo un procedimiento en este sentido que hay que cumplir. Fíjese, es un procedimiento bastante interesante y complejo. No solamente lo trata el Senado, sino que antes interviene en algunos casos, cuando no hablamos de jueces la Corte, interviene el Consejo de la Magistratura, existe la posibilidad de que las personas y que las asociaciones y organizaciones hagan conocer su opinión, hay un sistema de tachas, es decir, es un sistema bastante complejo que permite la participación a la ciudadanía y organizaciones en la designación de los jueces. Creo que la politización de la justicia no está buena y que es decir, que se politice la justicia no está bueno, pero que la justicia, es decir, los jueces también hagan política tampoco está bueno. Mire, mi abuelo decía algo hace muchos años, no tuve la suerte de conocerlo, pero estaba muy bueno lo que él decía, cada maestrito con su librito, que el político haga política y que los jueces apliquen la justicia y dejen la política. Estamos a pocos días de las elecciones PASO a nivel nacional y obviamente nos enfrentaremos a octubre, digamos, enfrentarnos en el buen sentido con ir a las urnas a elegir nuestro próximo presidente. Hablando de esto de políticas públicas, usted había presentado un proyecto sobre que sea obligatorio los debates presidenciales para que todos podamos conocer cuál es la ideología y en qué situación se pone cada candidato con respecto a algunas temáticas. ¿Esto va a prosperar? Mire, no para esta elección, pero creo que sí, que es algo que va a prosperar. La iniciativa no es novedosa, hay varias iniciativas similares en la Cámara de Diputados, hay 3 proyectos contando el mío en el Senado de la Nación. El que yo presenté, por supuesto, tiene algunas particularidades, pero básicamente yo creo en la necesidad de los debates, sobre todo de quienes van a ser candidatos a presidente de la Nación y luego de transcurrida las PASO. Es decir, yo creo que no para las PASO, pero sí para luego de las PASO. Por 2 cuestiones. Me parece que es sumamente importante, recién conversamos de la necesidad de acuerdos políticos sobre lo que deben ser las políticas de Estado, que independientemente de los sectores a los que uno pertenezca, son políticas que deben ser llevadas adelante, y me parece que estas cuestiones se tienen que debatir en una sola mesa, donde a veces cuando hablamos de democracia decimos el derecho que tenemos de decir lo que pensamos, pero también es el derecho y la obligación que tenemos, sobre todo quienes ocupamos un cargo público, de escuchar hasta lo que no queremos escuchar. Entonces está bueno que en una mesa se sienten quienes tienen la posibilidad de ser presidente de la Nación, que expongan sus ideas, que se escuchen, que empecemos a ejercer no solamente la democracia como un derecho a la libertad de expresión, sino fundamentalmente también como un ejercicio de tolerancia, y que la gente escuche las propuestas y defina por aquel que mejor le ha llegado al corazón o a la razón. Muy cortito ya para el final, me imagino que irá a apoyar la candidatura de Scioli a nivel nacional. ¿Scioli es la continuidad del proyecto de los Kirchner en este país? Yo creo que hay una etapa que está concluyendo.
que Scioli... Es la primera que dice que está concluyendo una etapa. No, yo creo que hay etapas que comienzan y que cierran, y yo creo que con Cristina Fernández hay una etapa que ha concluido, que es una etapa que ha sentado bases que para mí son muy importantes, de las cuales va a partir Scioli. A mí me parece que la presidencia de Scioli lo que nos asegura, o lo que aseguraría, es la continuidad de algunas políticas públicas que han sido verdaderamente exitosas de este gobierno, y me parece que va a tener por delante los desafíos de una Argentina totalmente distinta. Tanto Néstor como Cristina han enfrentado una Argentina que venía del 2001, acuérdese, llegó un momento que tuvimos en una semana 5 presidentes de la nación. Eso es algo que ha quedado en el pasado, pero la Argentina del 2016 plantea desafíos distintos que los que va a tener que encarar este presidente, ¿no? Doctora Cristina Fiore, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted por invitarme. Hacemos una pausa y ya volvemos.